Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Vamos a ir al versículo 16. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el apóstol Pablo hablando a los romanos. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el 18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Subraye eso, si lo tiene electrónico, póngale un highlight. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Aleluya, hermanos. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, y le he puesto por tema: esperanza contra esperanza. Y como pueden ver, el título yo no me lo inventé, lo dice la palabra de Dios, porque en ella nosotros encontramos todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder continuar en esta carrera, ¿verdad que sí? En este capítulo de Romanos, como les dije, voy a ser bien corta y bien sencilla. En este capítulo de Romanos que acabamos de leer, Pablo le está escribiendo a los romanos y le está hablando de un personaje mencionado en el Antiguo Testamento, y un personaje que el pueblo de Israel, vamos a decir, veneraba o le llamaban padre, como dice Pablo ahí en su carta. Está hablando del personaje de Abraham. Y nosotros muchos sabemos la historia de Abraham, ¿verdad que sí? Muchos sabemos la historia de Abraham, porque desde la escuela del niño comienzan a enseñarnos y nos hablan de Abraham y nos hablan de Isaac, y cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, cómo su fe fue probada, cómo su fe fue probada. Pero a veces en el caminar del tiempo a nosotros pensamos en estas historias como historias de niños. Y no recordamos que eso está allí y que eso pasó, que eso fue veraz y que está para que nosotros aprendamos y nos fortalezcamos en las experiencias que ellos pasaron. Que tal vez no vamos a pasar por las mismas exactamente, pero sí van a venir situaciones en nuestra vida que nosotros tenemos que agarrarnos de la esperanza y de la fe en Dios para poder sobrepasar todas esas circunstancias adversas. Para poder entender un poquito más allá, o un poquito más de lo que dice Pablo, yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 12. Eso para beneficio de los hermanos que nos llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero que están perseverando día a día, que tienen hambre de conocer la palabra y hambre de acercarse más al Señor. Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12. En el capítulo 12 dice que Dios llamó a Abraham.
Dios hizo un llamado. Dios vio un hombre que tenía un carácter especial. Dios vio un hombre que era de convicción. Dios vio un hombre que era firme. Y decide llamarlo. Y decide darle una encomienda especial. Y decide darle una bendición especial. Una bendición duradera. Una bendición que iba a durar de generación en generación. En esta historia de Abraham, cuando yo estaba estudiando, esta historia a mí me fortalecía, me llenaba de fortaleza, me llenaba de esperanza. Porque hay momentos en nuestras vidas en que nosotros pasamos por situaciones bien difíciles, donde el piso se nos mueve, sentimos que caemos, nos sucumbimos delante de las situaciones, nos afectan. A veces miramos y en esas situaciones miramos y vemos como si todo estuviera cubierto con una neblina, al punto que extendemos nuestras manos y no podemos ver la punta de nuestros dedos. Porque las situaciones son difíciles, hermano. Pero nosotros tenemos que agarrarnos de la esperanza. Nosotros tenemos que agarrarnos a través de nuestra fe y saber que nosotros creemos en aquel que todo lo puede. En aquel que como Abraham nos llamó un día y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo nuestro Señor. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando el verso en Romanos dice, esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay motivos visibles para tener esperanza, la fe en el Señor nos dará un nuevo motivo para creer. Eso es lo que significa esperanza contra esperanza. Cuando nosotros con nuestros ojos no vemos cómo se van cumpliendo lo que un día se nos dijo, lo que el Señor nos llamó, cuando no vemos que las promesas de Dios se cumplen en el plazo que nosotros, nuestra mente humana se traza para que las cosas sucedan, nuestra esperanza tiende a decaer, nuestra confianza tiende a decaer, nuestra fe tiende a decaer. Pero el Señor nos dice, aún más allá de lo que tú puedas ver, aunque tu fe y tu esperanza decaigan, lo que yo te digo va a pasar. La palabra que yo te di se va a cumplir. Es una renovación para nosotros. El Señor no tiene tiempo, no hay espacio, no hay límite, no hay caducidad. Es eterno. Y el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra que fue dada a cada uno de nosotros en determinado tiempo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Esperanza contra esperanza. Aleluya. A este señor Abraham, no quiero coger más del tiempo, a este señor Abraham, el Señor le dice, lo llama y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es una situación de incertidumbre. Es una situación de reto. Tu confianza, tu fe, tu obediencia va a ser retada. Dios retó a Abraham. Abraham pudo haber dicho, no, Señor. O pudo haberse movido a un lugar dejando su tierra y tu parentela, pero vamos a decir al pueblito del lado. Pero hubiese caminado en fe y en obediencia. No. El Señor lo sacó literalmente de su zona de confort, de su zona de comodidad, de la protección de la familia. Porque cuando la familia está unida, se protegen, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros dejamos nuestro lugar de origen, nuestras islas, nuestros países,
y el Señor nos llama y dejamos todo y nos venimos a un nuevo lugar, venimos solos y venimos desamparados. Solamente la gracia de Dios nos cubre y solamente la gracia de Dios nos protege. Eso le pasó a Abraham. Lo sacó de su tierra, de su familia, de su parentela, de su padre. Y aún más difícil, no le dijo para dónde él iba. Yo sabía que venía para la Florida cuando el Señor me sacó de Puerto Rico. Ustedes sabían que venían para la Florida. Tal vez no exactamente donde está viviendo, pero sí sabían. Pero Abraham no. Abraham no. Abraham salió con una promesa de que se le iba a mostrar la tierra que él le iba a dar. Y no solamente eso, que el Señor le dice a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo los maldeciré. Y le dice a Abraham: y en ti Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, nosotros estábamos en las manos de Abraham. Nosotros estábamos en la decisión que tomó Abraham de obedecer lo que el Señor le dijo y dirigirse hacia donde Dios le guiaba, sin saber a dónde iba. Aleluya. Abraham fue peregrino, peregrinó sin saber a dónde iba. Y el Señor nos dice que nosotros somos peregrinos, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos herederos de una nación celestial, de un lugar que Cristo nos fue a preparar. Y estamos aquí de pasada, pero somos embajadores, por lo cual debemos representarlo bien. Dice la palabra, sigue diciendo en el verso 4, y entonces Abraham partió como le dijo el Señor, como el Señor le había mandado, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas sus posesiones, sus animales, todas las personas que habían incorporado los de la casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Y entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a su descendencia. 75 años. No era un jovencito. En aquel tiempo sí sabemos que vivía muchísimos años. Pero 75 años. Y el Señor lo saca de su tierra, de su parentela, de su familia. Vete a donde yo te digo. Y todavía va, y cuando llega a la tierra de Canaán le dice: esto que tú ves es lo que yo te voy a dar. Pero ¿saben qué? Que Canaán no estaba vacío. No era una tierra por conquistar, que como decir una tierra inhabitable, que yo voy, planto mi hogar, planto mis ovejas, llevo mi ganado, pongo mi gente. No, era una tierra que ya estaba habitada. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo creo que a mí, yo me hubiese puesto bien nerviosa, porque yo miraría y diría: Señor, esta es la tierra que tú me vas a dar. Pero si allá hay gente, allí vive gente. Y cuando seguimos leyendo la Escritura, nosotros sabemos que los cananeos no eran gente pacífica, que eran guerreros. Ellos iban a defender su tierra. Pero aún así, Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y más aún, mostró obediencia, mostró entrega y confianza en la palabra de Dios, aun cuando la realización de esa promesa parecía humanamente imposible. Hebreos 11:13 dice:
Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en tierra. Hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. Abraham trazó el camino para que nosotros hoy podamos andar en fe. En Génesis 15 hay otro suceso bien importante que le sucedió a Abraham. Hablamos que él tenía 75 años cuando el Señor lo sacó de Aram. Pero ¿saben qué? Que Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía descendencia. Pero hermana Sonia, si el Señor le dijo, serán benditas todas las naciones y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Pero si él no tenía hijos, él no tenía descendientes. En mi mente finita, yo hubiese dicho, es imposible. ¿Verdad que sí? 75. No solamente me sacas de mi lugar de confort, sino que me haces una promesa en algo que todavía yo no he visto, en algo que todavía yo no tengo, que mis ojos ni los vislumbran. No, la Biblia no dice cuánto tiempo él llevaba casado con Sara, pero dice que tenía sirvientes, que se llevó a su mujer, que tenía posesiones, que tenía 75 años. Yo asumo que llevaba ya un tiempo en su matrimonio. Y cuando se le hace esta promesa, lo interesante es que Abraham le creyó a Dios. Mas sin embargo, su esposa Sarai le sirvió de piedra de tropiezo a Abraham. Hermana Sonia, ¿por qué usted dice eso? Porque dice que pasados 10 años de que Abraham recibió la promesa de Dios, 10 años, 11 años, era Abraham de 86 años, cuando Sarai lo instó para que tomara por mujer a su sierva, para que hubiera una descendencia. Pero esa no era la descendencia de la que había hablado Jehová. Dios había hablado de una descendencia directa, de un hijo de promesa, de un hijo que vendría a pesar de que todos los obstáculos se habían puesto en el camino. No había esperanza. Esa es la promesa. Dice que Sarai, como dije anteriormente, le insistió para que tomara a su sierva. Y Abraham tuvo un hijo de su sierva. Yo me pregunté, Señor, ¿quiere decir que Abraham dudó de la promesa que tú le diste? Porque ya estaba teniendo descendencia con la sirvienta. Pero la palabra dice que Abraham nunca dudó de la palabra de Dios. Hermanos, pueden venir situaciones en nuestras vidas que intenten desenfocarnos a nosotros de lo que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros, de lo que el Señor ha trazado para cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares. Pueden venir vicisitudes, problemas, tormentas, pero esa promesa está si nosotros nos mantenemos enfocados en lo que el Señor nos dijo. Aunque las personas que tengamos al lado nos quieran servir de estorbo, tenemos que mantenernos firmes. Por eso, mujeres, tenemos que ser ayuda idónea. Ser mujeres sabias, mujeres prudentes, para marchar y luchar junto a nuestros esposos y no ser piedras de tropiezo y no desviarlos de los propósitos que Dios tiene para con nosotros y para con nuestras familias. Y aún llega el pobre Abraham a los 99 años. Ya tiene un hijo de la sierva. La pobre Sara dice que ya Sara era estéril, ya no había break, no podía tener hijos.
Y no solamente eso, que el tiempo de su fertilidad había pasado. Y Abraham ya había envejecido. Y a los 99 años, Abraham se había mantenido firme, esperando en Dios, no mirando todas las circunstancias negativas que habían a su alrededor. Y a los 99 años recibe una reafirmación de esa promesa que se le había hecho hacía casi 25 años atrás. Esperó 24 años para que el Señor le reafirmara que iba a tener un hijo. Cuando ya posiblemente toda esperanza que nosotros podamos pensar para que ese niño viniera se habían agotado, el Señor reafirma la promesa que le hizo. Y el Señor te viene a decir hoy que las promesas que Él te ha hecho, Él las reafirma en esta noche. No importa el tiempo que hayas esperado, ni importa el tiempo que tú vas a esperar, pero el Señor las reafirma en esta noche. Y si Él dijo, pasará. Si a los 99 años de Abraham el Señor le reafirmó la promesa que le hizo, y a los 100 años nace su hijo, ¿qué no va a hacer el Señor por nosotros? Por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos. Su palabra es firme, su palabra no falla, su palabra no cae en tierra sin que se cumpla. Pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que creer, tenemos que aferrarnos a esa promesa y a esas palabras. Así como nosotros guardamos nuestra salvación con temor y temblor, las promesas del Señor también tenemos que abrazarlas de la misma forma. No dejar que se nos escurran entre las manos. Porque si nos mantenemos firmes, vamos a recibir. Vamos a recibir. En Romanos 8, 24 a 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos la esperanza más grande que podemos tener, nuestra salvación. La esperanza que nos dio Jesús cuando murió por nosotros y se levantó de los muertos, dándonos la esperanza de que nosotros algún día, cuando partamos de este mundo, volveremos a estar con Él, volveremos a vivir. Seremos levantados, seremos transformados. Esa es nuestra esperanza que no debemos perder. Y es la misma para nuestros descendientes, para nuestra familia. En cierta ocasión, el Señor dijo, déjame ver. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor le dijo, si tuvieres fe, eso es Lucas 17:5. El Señor le dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él te va a obedecer. Ahí mismo dice que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay, ¿verdad que sí? Quiere decir que si usted tiene fe como una semillita de mostaza, hermana Sonia, no es que usted tenga una fe chiquita, ni que tenga una fe grande.
Porque a veces pensamos, no, es que tener fe como un granito de mostaza, esos chiquititos, con un poquitito de fe que tú tengas. Hermano, o hay fe o no hay. La semilla de mostaza es referencia. ¿Tú sabes por qué? Porque así de chiquitita como es fuerte. Es fuerte. No se rompe fácilmente. Aunque la pisen, no se rompe. Aunque les pongas al fuego, no se rompe. Y así tiene que ser nuestra fe. Fuerte, firme. Aunque traten de pisotearla, resurgimos. Aunque pasemos por el fuego, por situaciones difíciles, nos mantenemos. Aunque pasemos por el horno de fuego, salimos airosos porque sabemos quién está con nosotros. Esperanza contra esperanza. Lo que tú esperas y tú ves contra lo que el Señor tiene para ti, contra lo que el Señor tiene para nosotros. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y su voluntad es perfecta. No nos fijemos en lo que nosotros sentimos. Mantengámonos firmes como Abraham. Por eso fue que a Abraham le fue contada su fe. Por la firmeza. Por la confianza. Si dudamos, no creemos. La duda y la fe son opuestos. Por eso dice, hay que ver las cosas que no son como que son. ¿Por qué? Porque trascendemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestra mente puede pensar, de lo que nuestro corazón nos pueda decir, porque nuestro corazón es engañoso. Y por encima de nuestro corazón está nuestro Señor. La fe de Abraham no se debilitó. Creyó la promesa, no dudó, fortaleció su fe, estaba convencido del poder de Dios y le fue contada por justicia. Trazó el camino para que nosotros camináramos hoy. Y el Espíritu Santo que está con nosotros nos reafirma, nos guía, nos redarguye, nos dirige, nos fortalece. No estamos solos. No estamos solos. Isaías 40:29 dice que Él da fuerzas, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, porque Él es tu fortaleza. Esperanza contra esperanza. Dice Romanos 15, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que le hizo a los antepasados. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo de ellos. Y a eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en Él. Ellos pondrán su esperanza en Él. El heredero del trono de David vendrá y reinará. Nuestro Señor Jesucristo, quien vino una vez como cordero,
que vino como el Mesías, el que fue crucificado por nosotros, dio su vida, pasó la muerte, pero resucitó. Y dice la palabra que viene nuevamente a buscar a su iglesia, que viene nuevamente a buscar un pueblo, a su iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar a aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero de Dios. Y no tardará. Pero si nos mantenemos agarrados de la fe, todas las palabras que el Señor ha dicho y toda la promesa que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros se cumple. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.